Hola hermanos, qué gusto saludarlos otra vez. Estamos aquí para ver el siguiente tema de nuestros cursos. Este tema que vamos a ver es del capítulo cuarto, que se llama Efusión del Espíritu Santo. O sea, lo que es una efusión del Espíritu Santo o también manifestación del Espíritu Santo. Primero vamos a ver cómo esta efusión está en Pentecostés y también vamos a ver la oración, el cómo pedir y responder al Espíritu Santo. Sí, entonces vamos a empezar nuestro tema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para entender tus palabras y así también poderlas llevar a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir descubriendo cómo el Espíritu Santo va a hacer esa efusión. ¿Sí? Primero donde lo vemos es en Pentecostés. ¿Sí? El capítulo 2 de los Hechos nos describe la venida del Espíritu Santo sobre la primera comunidad cristiana, reunida en torno a María y a los apóstoles. ¿Sí? Leyendo este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a por si del 1 al 13, vamos a ir descubriendo, ¿no? Inicia una nueva era en el mundo. Termina la fase de la ley, de la esclavitud, y principia la del espíritu y de la libertad. Vamos a ver cómo el pueblo se sentía obligado a cumplir la ley, ¿sí? Era una obligación porque habían hecho la alianza con Dios de que tenían que cumplir la ley para que Él fuera su Dios. Entonces, era un pueblo que cumplía la ley como una obligación. Y vamos a ver cómo esa efusión del Espíritu Santo va a hacer que se cumpla, pero ya no como una obligación, sino como amor, ¿sí? Porque yo tengo amor, voy a respetar las leyes de mi Señor, ¿sí? Estaban estaban 120 personas, más o menos, no 12 como a veces pensamos que solamente estaban reunidas los 12 apóstoles con María, estaban 120 personas alrededor, ¿no? Y reciben la fuerza creadora del Espíritu Santo, esa fuerza que viene de Dios con el Espíritu Santo, la reciben los apóstoles y los discípulos que estaban ahí, las mujeres que estaban acompañando, todos reciben el Espíritu Santo. Fue un ruido, viento y fuego, acompañaban al grande evento como manifestación del poderío de Dios en este mundo y para significar que el Espíritu penetra todo el universo. Las fuerzas estruendosas del Espíritu convoca a todos los pueblos, simbolizados en una lista de 13 naciones, para escuchar la palabra nueva predicada por los apóstoles. ¿Sí? Ese estruendo que se escuchó y ese ruido, ¿sí? Convoca, llama a las personas que estaban ahí festejando Pentecostés, van a ver por qué causaba ese ruido, y es cuando Pedro va a proclamar el querigma, ese primer anuncio, esa muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Es importante notar que abrirse al Espíritu, el ser inundados de Él y abrirse a los hermanos para anunciarles el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo es la misma cosa, ¿sí? Que hay que ver que el recibir el Espíritu Santo y abrirse a los hermanos anunciándoles ese evangelio es lo mismo. No puede haber una efusión del Espíritu Santo sin que se dé después el anuncio de la palabra. El pecado hizo que los hombres no se entendieran y se dividieran en la torre de Babel, ¿sí? En la torre de Babel querían llegar hasta a Dios según ellos, tenían soberbia,
querían ser igual que Dios, llegar a donde estaba Dios, y ahí Dios confunde las lenguas, ya no pueden lograr construir la torre. Aquí en el Espíritu Santo vemos que permite que todos los pueblos se entiendan y que se reconozcan como hermanos. El Espíritu Santo va a hacer que haya unidad. Recuerdan que veíamos cómo Jesús pide al Padre en la oración sacerdotal por esa unidad de la iglesia, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es convocar, hacer unidad entre los hermanos. En el versículo 44 nos dice, todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. ¿Sí? Aquí se va a dar un poco el ver cómo una comunidad tiene el Espíritu Santo. Aquí la primera comunidad dice, vivían unidos, no divididos. Regularmente la mayoría de los cristianos vivimos divididos con nuestras envidias, nuestros egoísmos, el creerme mejor que los demás, ¿sí? Aún dentro de la iglesia, el pensar que mi grupo es el más importante, entonces vivimos divididos, no vivimos unidos, ¿sí? Y compartían todo cuanto tenían. El compartir también es el tener el Espíritu Santo. A veces somos egoístas y no queremos compartir, aún con nuestros amigos, ¿no? Nos duele compartir el pan, ¿sí? Quiero que mejor que me compartan, pero a mí me duele compartir. Entonces, quitarnos ese egoísmo, esa soberbia. Y el Espíritu Santo es lo que nos tiene que hacer a nosotros. Esa fusión del Espíritu Santo tiene que ser que seamos una comunidad unida y que compartamos todo, ¿no? Notamos que es algo característico de la vivencia cristiana, este doble movimiento, ¿sí? Centrífugo, salir, anunciar la buena nueva. Y centrípeto, que es la unión a los cristianos. Primero se hace esa unión de los cristianos y luego ese movimiento es ir a anunciar la buena nueva, anunciar el carisma, ¿sí? Evangelizar. Ese es no puede haber un espíritu en nosotros quieto, ¿sí? El espíritu es un espíritu de movimiento, de acción, ¿sí? No podemos quedarnos pasivos. El significado de la fiesta de la Pascua, como ya lo vimos anteriormente, son 50 días después de la Pascua. Los judíos celebraban la constitución del pueblo del Sinaí, donde se promulgó la ley. Ahora el nuevo Israel nace constituido por la ley interior del amor, que es el Espíritu Santo. El amor es el que tiene que mover al cristiano, no la ley, sino el amor. Otras manifestaciones o efusiones del Espíritu Santo, sí, además de la de Pentecostés, San Lucas habla de otras 4. En cada efusión podemos notar algunos detalles de cierta importancia. En la segunda efusión, que se encuentra en Hechos 4, 29-31, notamos que es fruto de una oración en la cual no se pide otra cosa que anunciar la palabra de Dios con valentía. Dice, viene el Espíritu Santo y les concede anunciar con valentía la palabra de Dios, ¿sí? Vemos cómo es el Espíritu Santo concede el anunciar con valentía la palabra de Dios. Veamos cómo está unido el llenarme del Espíritu Santo con anunciar la palabra. No puede estar separado, ¿eh? Que hay muchas personas que dicen estar llenas del Espíritu Santo, pero no quieren anunciar su palabra, ¿no? Entonces, es el fruto de tener Espíritu Santo es también llevar esa palabra a los demás, ¿no? El capítulo 8 nos habla de la persecución que llevó a los cristianos, a los seglares o laicos, a anunciar la palabra fuera de Jerusalén. Como ya empezaba a Jerusalén a ser perseguidos los cristianos, los laicos, y empezaron a anunciar la palabra fuera de Israel. Fueron los primeros misioneros. Después de este apostolado, los apóstoles van
e impone las manos y viene el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 6. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Vamos a ver también adelante el versículo 14 al 17, del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les pusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí cómo los discípulos y apóstoles iban a predicar. En este caso Felipe fue a predicar a Samaria. Y entonces ellos aceptaron la palabra, se bautizaron. Pero, dice aquí, mandaron a avisarle a Pedro y a Juan y fueron a imponerle las manos para que bajara ellos el Espíritu Santo. Y lo conocemos como la confirmación. ¿Sí? En este caso los apóstoles, ellos como obispos, Pedro y Juan como obispos van a estos cristianos que ya habían aceptado la palabra y se habían bautizado, van y les imponen las manos para que venga el Espíritu Santo. O sea, vemos como la confirmación está en la Biblia, ¿no? Que muchos dicen que el sacramento de la confirmación no está en la Biblia. Aquí vemos cómo los cristianos, y los primeros cristianos iban a predicar, creían en la palabra, se bautizaban, pero tenía que venir el obispo a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Acuérdense que obispo lo que quiere decir es supervisor, un supervisor. Entonces, estos Pedro y Juan fueron como a supervisar que ya estaban bautizados y habían recibido la palabra y fueron a confirmarlos, ¿sí? Y recibieron el Espíritu Santo. La cuarta efusión del Espíritu Santo la encontramos en Hechos 10, 44 y 46. Se nota característica y asombro que es el Espíritu Santo de Dios que llena los corazones de las personas que todavía no han recibido el bautismo mientras están embebidos con la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 10, del 44 al 46. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, vamos a ver cómo aquí Pedro está hablando a los no judíos y el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿no? Vamos a ver que aquí el Espíritu Santo no hace distinciones, ¿no? Que llena los corazones, ¿sí? Y ellos ya, antes de recibir el bautismo, están embelecidos con la palabra de Dios, ¿sí? Estarla escuchando por medio de Pedro. La última narración de la efusión del Espíritu Santo la encontramos en Hechos 19, de 1 al 6.
Leyendo atentamente el texto, vemos en las preguntas de Pablo cómo era común recibir el Espíritu Santo para los bautizados. Vamos a ver Hechos 19, del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Efeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿pues qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pedro les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes proféticos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, vamos a ver aquí también cómo Pablo va a preguntar a los que estaban ahí, los creyentes, que si habían sido bautizados. Ellos les dicen que ni siquiera habían oído hablar de eso, ¿no? Entonces, porque vemos la diferencia en el bautismo de Juan y en el bautismo de Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo es que Pedro también, después de recibir el bautismo, les impone las manos para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Sigue la confirmación, el sacramento de la confirmación. Reciben el sacramento del bautismo y después el sacramento de la confirmación, que los confirma, ¿no? En la palabra. Entonces tenemos que ver que esa promesa del Espíritu Santo es para todos, ¿sí? No es para algunos elegidos, ¿sí? Es para todos. Muchos sufren la enfermedad de reducir las grandezas de Dios. Piensan que el Espíritu Santo bajó una sola vez, no 5, y sobre 12, ¿sí? El día de Pentecostés, que en realidad el Espíritu Santo es para todos los que el Señor llame, ¿no? Como dice en Hechos 2:39, a todos los que el Señor llame, sí, va a venir su Espíritu Santo a todos los que Dios quiera, ¿no? El Concilio del Vaticano II muchas veces hace referencia a la actividad del Espíritu Santo en los criterios. Recordemos un pasaje del documento, en la Lumen Gentium, o Luz de las Gentes, del Concilio, que dice en el número 12. Además, el mismo Espíritu no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios, y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere. Sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Sí, esto es lo que nos dice el Concilio del Vaticano II, ¿no? Distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, ¿no? Sus dones los va distribuyendo en las personas como el Espíritu Santo va queriendo, ¿no? Conviene recordar brevemente las profecías de Ezequiel, Joel e Isaías, que tienen como destinatario el pueblo de Dios, ¿sí? Como que también los hemos visto anteriormente en los temas que pasaron, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un carisma. El carisma esta palabra viene del griego carisma, que significa don gratuito. Entonces, el carisma es un don gratuito. Se usa para designar los dones del Espíritu Santo. A diferencia de lo que se dice en el Catecismo para niños, no hay número determinado de dones. Esto lo podemos ver en varias citas, en Corinto, en Efesios, en Romanos. Hay que notar que los carismas son dados con miras al bien común. O sea, si tú tienes un don,
lo tienes que usar para el bien de los hermanos, el bien de todos, ¿no? Todos juntos concurren a la unidad de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Así como todos los miembros concurren al bien del cuerpo humano, cada uno según su función, ¿sí? Aunque el brazo tenga su función, pertenece al cuerpo. Entonces, si alguien tiene un don, no está fuera de la iglesia, sino que es parte de la iglesia y ese don lo tiene que participar a los hermanos, ¿no? Quien no pone al servicio de los demás los dones recibidos, está viviendo como aquel que habiendo recibido gratis algunas cosas para repartirlas, se queda con ellas. Quien no pone al servicio común sus carismas, se arriesga a perderlas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla especialmente de 7 dones que el Espíritu Santo nos ofrece: la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la ciencia, la piedad, fortaleza y el temor de Dios, ¿sí? Este es el Catecismo de la Iglesia, que se nos habla de estos 7 dones que da el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué es estos dones del Espíritu Santo. La sabiduría, el don de la sabiduría, descubre y hace saborear cada día más con qué infinito amor se es amado, y así aumenta nuestra caridad a Dios y al prójimo, actuando siempre movido por ella. El don de la inteligencia o el entendimiento permite penetrar las verdades reveladas, aumentando la fe, distinguiendo en su luz a lo que es bueno o que es malo, ¿sí? El consejo, el don del consejo, ayuda a obrar de manera continua con prudencia, eligiendo palabras y acciones más adecuadas a la santificación propia y la de los demás. El don de la ciencia nos ayuda a sentir, en unión con la Iglesia, la estima de las cosas terrenas y así aumentar la esperanza viviendo para los valores eternos. El don de la piedad impulsa a practicar con todo la justicia, dando a cada uno lo suyo. A Dios con gratitud y obediencia, y a los hombres con generosidad y amabilidad. El don de fortaleza ayuda a perseverar con constancia y confianza en el camino de la perfección cristiana, resistiendo con paciencia las adversidades. Y el don del temor de Dios da la gracia para no dejarse llevar por las tentaciones de los sentidos. El alma se preocupa de no disgustarlo, de permanecer y crecer en la caridad y proceder con templanza. Aquí no vamos a hablar de un temor a Dios, simplemente que le tengamos miedo a Dios. No. El temor de Dios o el santo temor de Dios es temer ofender a Dios. Es el temor que debe tener. El temer ofender a Dios con mis acciones es el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, estos son los dones del Espíritu Santo. Pero, si ya nosotros tenemos esos dones, como ya vimos, tenemos que llevar al bien común de las personas, ¿no? De los cristianos. Si yo tengo un don, no puedo quedármelo con él. Tengo que llevarlo, ¿sí? A los demás. Entonces, de ahí vienen los frutos del Espíritu Santo. Ya vimos el don, que el Espíritu Santo nos da un don gratuito a nosotros, pero ese don lo tengo que convertir yo en un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo vive quien ha recibido el Espíritu Santo? San Lucas da un cuadro breve y claro cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? Ya lo vimos en los Hechos, también San Pablo nos presenta una lista, ¿sí? De lo que son los frutos del Espíritu Santo. Esta lista nos la da en Carta a los Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Carta a los Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Y ahí nos hace una lista San Pablo, ¿no? ¿Cuáles son los frutos? La caridad, la alegría, la paz,
generosidad, la comprensión, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. ¿Sí? Aquí nos está dando esta lista de estos frutos que nos debe llevar a nosotros como cristianos para vivir, ¿sí? Acorde a lo que el Espíritu Santo me está llevando con esos dones que yo tenga, a llevarlos a los demás. La caridad, la alegría. No es que yo siempre me la pase riéndome. Yo tengo que llevar la alegría a los demás. La paz, también tenemos que llevar paz, generosidad, ser generoso, comprensión, comprender también, ¿no? A veces es difícil, pero hay que tener ese fruto del Espíritu Santo, el tener la comprensión, la mansedumbre, ser manso, como era Jesucristo. Con esto no quiere decir que te vas a dejar pegar, golpear o que te digan de cosas. Entendamos lo que es, ¿no? La mansedumbre, ser una persona tranquila y dominio de sí mismo, el sabernos dominar. A veces, según nuestro carácter, explotamos, ¿no? Y sí nos dejamos llevar por ese coraje, pero también un fruto del Espíritu Santo es saberse dominar a sí mismo, ¿no? En nosotros la gente puede ver la pureza de vida, conocimiento, paciencia, bondad, actuación del Espíritu Santo y un amor sincero, ¿no? Pues la gente sí empieza a notar cuando la persona está llena de esos frutos del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pero pues en su vida no se les ve, ¿no? Como San Juan Pablo II. Si uno veía a San Juan Pablo II, pues lógico que veía que tenían esos frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo no me debo llenar la boca diciendo que yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se me tiene que notar a mí, por esos frutos que yo dé. Porque todos podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo y vivir en una falsa alegría, pero se me tiene que notar esos frutos hacia los demás, esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este tema nos va enseñando cómo es la efusión del Espíritu Santo en los apóstoles, en los primeros cristianos, pero también en nosotros. Cómo el Espíritu Santo hace una efusión en nosotros y que nos regala carismas, pero para dar frutos después. Yo tengo un don y entonces tengo que llevarlo a hacer un beneficio para mis hermanos. Yo tengo que usar ese don que yo tengo para el beneficio de los demás, no para mi beneficio. Yo no me voy a salvar por el don que yo tenga sin hacer nada, ¿sí? Yo me voy a salvar cuando el Espíritu Santo me da un don, pero ese don lo tengo que llevar a los demás, al beneficio de los demás. Y vemos cómo son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y que haya esa unidad, esa fraternidad, es lo que a veces no hay. A veces sí hay en la iglesia oración, ¿sí? Sí vive mejor en oración, en la Eucaristía, todo, pero no hay unidad entre la comunidad cristiana, no hay esa unidad. Y ahí falta el llenarse del Espíritu Santo. Falta que haya una efusión verdadera entre toda la comunidad cristiana. Entonces, ahorita vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo 5, y es la necesidad del arrepentimiento. Vamos a ver cómo no solamente hay que decir, pues yo quiero arrepentirme, hay que tener una necesidad del arrepentimiento. Igual, precisamente como yo tengo ese Espíritu Santo, me tiene que llevar a sentir la necesidad de arrepentirme, ¿no? Entonces, hemos dicho al principio que la primera etapa de este curso consiste en la renuncia a Satanás. Para dar este primer paso es necesario reconocer la malicia del demonio y su eficacia sobre nuestra vida. Hay que comprender que
Somos tentados siempre. En cada momento somos tentados por el demonio, porque nos odia, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Pues, por ejemplo, los que dicen que no se confiesan porque no han robado ni matado, son incapaces de hacer un acto de arrepentimiento y consecuentemente tomar una decisión de romper con el demonio, porque no reconocen sus culpas y la obra del demonio en su vida, ¿no? O sea, ahora pensamos que no tengo un pecado muy grave en el que no he matado y ya no necesito arrepentirme, soy una persona buena, ¿sí? El nosotros, el decir, yo no mato, yo no robo, nos consideramos unas personas buenas. Y vemos cómo no. El demonio nos va a hacer pecar de diferentes maneras. Entonces, si yo no reconozco que estoy en esa acechanza del demonio y que yo caigo en el pecado, si no lo tengo en mi conocimiento, nunca voy a aceptarlo y entonces nunca voy a tener un acto de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, no voy a reconocer ni mis culpas ni que el demonio está obrando en mi vida. Tengo que tener esa necesidad de arrepentirme, ¿sí? La respuesta que Pedro dio el día de Pentecostés a los que preguntaban qué tenían que hacer para conseguir la salvación. Recordemos cómo Pedro les anuncia el carisma y ellos al escuchar este anuncio de Pedro, ellos llegan a la conclusión, o sea, ¿qué tengo que hacer para conseguir la salvación? Le dicen a Pedro. Y él les dice, arrepiéntanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sean perdonados sus pecados y Dios les dará el Espíritu Santo. Entonces vemos en Hechos 2:38 como Pedro, en la pregunta de ellos que qué tenían que hacer para la salvación, dice, arrepiéntanse, haga bautizar. Después del querigma, esa es la respuesta que tiene que haber de la gente, arrepentirse y quererse bautizar, ¿sí? Acercarse después de oír. Aquí vemos cómo Pedro no les habló suavecito al darles el querigma, ¿no? Les habló con amor, ¿no? Les dijo, ustedes mataron a nuestro Señor, lo crucificaron en una cruz, ¿sí? Entonces vemos cómo esta gente pues, aceptó y se quiso bautizar. Dice que en aquel día se bautizaron 3,000 personas, ¿sí? Entonces les dice, arrepiéntense y bautícense para que sus pecados sean perdonados y Dios les dará el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hay que tener después nosotros de oír el mensaje de la salvación, esa gran noticia, pues tenemos que sentir la necesidad de arrepentirnos, como estos primeros cristianos, ¿no? Que se bautizaron. Para poder arrepentirse es necesario antes reconocer los pecados. Por eso nos ayuda mucho el poder ponernos en contacto con la palabra de Dios, que es luz, y hacer un examen de conciencia. Cuando nosotros vayamos a confesarnos, es bueno hacer antes un examen de conciencia y estar tratando de recordar en qué he ofendido a Dios. Porque no más ofendemos a Dios cuando matamos a personas, cuando robamos, ¿sí? Lo ofendemos en negar a los hermanos, en tener egoísmo, tener soberbia, tener envidias y no estar en esa unidad que el Espíritu Santo nos debería dar esta unidad, ¿no? Entonces hay que hacer ese examen de conciencia cuando vaya a confesarme. Entonces ya sé en qué he fallado y entonces poder confesar los pecados, ¿no? Entonces vamos a leer los 10 mandamientos. Ya la mayoría de ustedes lo saben, ¿no? Pero vamos a leer Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17. Dios habló y dijo todas estas palabras.
Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo, conságralo al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclava, ni tu esclavo, ni tus animales, ni el extranjero que vive contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te dé, que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el primero hay que hacer hincapié en las supersticiones que nos hacen dar la espalda a Dios y entregarnos a tantas tonterías. Sí, a la protección del demonio. Hay que ver aquí como las supersticiones. Quien dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay que hacer ese examen de conciencia. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? A veces decimos que nosotros sí queremos a Dios sobre todas las cosas, pero ponemos primero muchas cosas, supersticiones, tonterías, por decir, cualquier tontería pongo antes de Dios, ¿no? También puedo poner a mi trabajo antes que Dios, a mi familia antes que Dios. La familia de nosotros es de lo más importante, pero tengo que amar primero a Dios. Es necesario romper con todo tipo de superstición si queremos vivir una vida nueva, iluminada y fortificada por el Espíritu Santo. Conviene recordar las supersticiones más costumbres, ¿no? Recordemos que hay gente que los horóscopos, que las escaleras, los gatos negros, tantas cosas de superstición que la gente cree y no se diga, hay católicos, ¿sí? Hay cristianos católicos que se dicen católicos, pero tienen esas supersticiones. Y eso no tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Inclusive muchos protestantes nos atacan por eso. Los católicos hacen eso, van a que leer las cartas, con los brujos, todos estos. Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia, ¿eh? Porque somos malos católicos, por eso no sabemos que no se tiene que hacer eso, ¿no? Entonces hay que ver, primero, este mandamiento es muy claro, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. ¿Entendemos esto lo que quiere decir? Sobre todas las cosas. Tengo que querer a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Respecto al tercer mandamiento, es meditar sobre el cumplimiento de nuestros deberes religiosos, considerándolos como grandes oportunidades que nos acercan a Dios y al prójimo. ¿Sí? Hay que respetar por decir aquí como dice el Día del Señor, ¿no? Hay que respetarlo. Si yo el domingo, yo quiero a mi Señor, tengo que ir a darle culto, tengo que ir a darle culto. Entonces, a veces
ponemos otro pretexto, ¿no? Que mi familia, que tengo que ir a la playa, que es el día de mi descanso, tengo que descansar del trabajo. Ponemos obstáculos, ¿sí? Si yo, Dios, es lo mayor en mí, si primero es el amor a Dios, pues tengo que ir a darle culto ese día al Señor, ¿sí? Entonces hay que cumplir con nuestros deberes religiosos, ¿sí? Si yo quiero a Dios sobre todas las cosas, no me debe de costar ir a cumplir mi deber religioso, ¿verdad? Y también al prójimo, que es también a Dios y al prójimo, ¿no? En el cuarto mandamiento hay que subrayar los deberes que tenemos con los papás y con los hijos, ¿sí? Aquí hay sí, varias citas, ¿no? En Colosenses, en Primera de Pedro, en Efesios y Primera de Corintios, de los deberes con los papás y con los hijos. Así como que hay que honrar al padre y a la madre, dice nuestro Señor, para tener una vida larga, también hay que respetar, ¿sí? Y amar los padres a los hijos. Porque a veces los papás, este texto, lo agarran que me tienes que honrar a mí, y maltratan a los hijos, ¿no? Y no les dan amor a los hijos. Aquí hay que entender bien este mandamiento. Hay que honrar al padre y a la madre, pero también los padres tienen que amar a sus hijos, ¿sí? No maltratándolos. Sí, entonces referente al quinto mandamiento, hacer notar que no solamente hay que evitar hacer daño a la vida de los demás, sino también a la propia. Por lo tanto, pecan contra este mandamiento los que manejan con imprudencia, los que no cuidan su salud a causa de la gula, de los vicios, como el alcoholismo y la drogadicción, ¿sí? Hay que ver cómo no nada más es simplemente que digas no mates a los demás, no te mates a ti mismo, ¿sí? Porque como decíamos, yo me creo bueno porque no mato, pero estoy inmerso en un vicio, el alcoholismo, las drogas, ¿sí? El adulterio, me estoy destruyendo a mí mismo, ¿sí? Estoy matando, estoy faltando con ese mandamiento que Dios nos hace, ¿no? Entonces, respecto al sexto mandamiento, vamos a ver Carta a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Primero San Pablo nos describe la vida de los paganos. Esto para ver hasta qué punto nos parecemos a ellos. ¿Sí? Vamos a ver también una cita del Evangelio de Mateo. Mateo 5, del 1 al 10. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen el espíritu de los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos.
Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, San Mateo nos da, en síntesis, las recetas para vivir como cristianos y ser felices. En el Antiguo Testamento, la guía para el pueblo eran los 10 mandamientos. Y no solamente los 10 mandamientos, todos los preceptos que tiene la ley son más de 630 más o menos preceptos que había que cumplir, ¿sí? Que había las leyes que había de cumplir. Entonces, aquí eran unas leyes de los mandamientos y vamos a ver cómo aquí Jesús nos enseña a cómo vivir como verdaderos cristianos en las bienaventuranzas, que esa debemos vivirlas. Si vivimos las bienaventuranzas, vamos a cumplir los mandamientos también, porque las bienaventuranzas se vive con el amor, ¿sí? Con ese amor que Dios quiere que vivamos, ¿no? Debemos ser esos anahuim, ¿sí? Esos pobres de Yahvé, ¿sí? Pobres de espíritu, no vivir en el egoísmo, soberbia, en los vicios. Aquí en las bienaventuranzas nos describe cómo podemos vivir felices, ¿no? Entonces aquí también vamos a hacer un acto penitencial, una renuncia a Satanás y una confesión de fe. Esto se hace con el sacerdote. Ahorita, obviamente, como estamos encerrados en nuestras casas, estamos comunicando aquí con la tecnología, no lo vamos a hacer en las parroquias ni con el sacerdote, pero sí lo vamos a hacer para que ustedes también vayan haciendo ese ejercicio, este acto penitencial, la renuncia a Satanás y la confesión de fe, para que cuando se pueda hacer con el sacerdote, ustedes ya tengan una idea de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, primero hay que hacer el acto penitencial, ¿sí? Aquí se dice por si por haberte ofendido y la persona dice, perdón, Señor, perdón. Entonces, por haberte considerado como simple cajero que tiene obligaciones conmigo, o como un dador de empleos, o un vengador de mis enemigos, perdón, Señor, perdón. Por haberte olvidado en mi vida, o considerado como un molesto exigente de prescripciones religiosas, perdón, Señor, perdón. Por haber creído en tantas supersticiones como sustitutos de ti, perdón, Señor, perdón. Por no haberte amado sobre todas las cosas, perdón, Señor, perdón. Por no haberme alimentado de tu palabra y de tu cuerpo en la Eucaristía, perdón, Señor, perdón. Por no haberte reconocido en mis hermanos y tratado mal a cada uno de ellos, perdón, Señor, perdón. Por haber mantenido resentimientos, envidia, rencor y no haber perdonado, perdón, Señor, perdón. Por las faltas de generosidad y de amor para con mis hermanos, perdón, Señor, perdón. Por los malos ejemplos dados en la familia, en el trabajo y en la sociedad, perdón, Señor, perdón. Por no haber cumplido con mis deberes de ciudadano y deberes políticos, perdón, Señor, perdón. Por no haber influido en la renovación de la sociedad, perdón, Señor, perdón. Por no haberme sentido miembro activo y responsable de la Iglesia y actuando consecuentemente, perdón, Señor, perdón. Por haber criticado injustamente o rechazado la enseñanza de la jerarquía eclesiástica, perdón, Señor, perdón. Por todo pecado de embriaguez, gula, adulterio, fornicación e impureza, perdón, Señor, perdón. Después de este momento viene una renuncia a Satanás, ¿sí? Y vamos a decir, sí, renuncio. Renuncian ustedes a Satanás. Este es al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error
como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. Sí, renuncio. Renuncian ustedes a sus obras como son sus envidias y odios, sus perezas e indiferencias, sus cobardías y complejos, sus tristezas y desconfianzas, su materialismo y sensualidad, sus injusticias y favoritismos, sus faltas de fe, esperanza y caridad. Sí, renuncio. Renuncian ustedes a creerse superiores a los demás, esto es, a cualquier tipo de abuso, discriminación, pareísmo, hipocresía, cinismo, orgullo, egoísmo personal, desprecio. Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a no actuar ante las injusticias y necesidades de las personas por cobardía, pereza, comodidad y ventajas personales? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a los criterios y comportamientos materialistas que consideran el dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer ante todo, el negocio como valor absoluto, el propio bien por encima del bien común? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todo tipo de sortilegio? Sí, renuncio. ¿Renuncian a la astrología y a los horóscopos? Sí, renuncio. ¿Renuncian a la lectura de las cartas, de la mano y del café? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todo afán de poder y control al margen de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todo tipo de espiritismo, al uso de la ouija? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todo tipo de curantismo, magia, brujería y hechicería? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todo tipo de amuletos, fetiches y talismanes? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todo esto a nombre de sus antepasados que hayan estado metidos en ello? Sí, renuncio. Y ahora hacemos nuestra confesión de fe. Ustedes dicen, sí, creo. ¿Creen en Dios Padre, creador de todo lo que existe? Sí, creo. ¿Creen en Jesús, Hijo de Dios, Salvador y Señor? Sí, creo. ¿Creen que se encarnó en el seno de María por obra del Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen que por su pasión y su cruz nos ha salvado? Sí, creo. ¿Creen que su resurrección nos ha dado vida nueva? Sí, creo. ¿Creen que está glorificado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen que está vivo y que es el Señor? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Católica congregada y animada por el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados? Sí, creo. ¿Creen en la resurrección y la vida eterna? Sí, creo. ¿Sí? Hicimos este acto penitencial, la renuncia a Satanás, ¿sí? Y nuestra confesión de fe, ¿sí? Que esto es cuando ya nosotros hacemos este análisis de nuestros pecados que hemos cometido, este acto penitencial. Ya vimos aquí varias cosas y aquí nosotros podemos poner muchas otras cosas más, ¿no? Particularmente lo que sienta que ha fallado al Señor, pues pónganlo, ¿no? Por haberte fallado por esto, perdón, Señor, perdón, ¿no? Sí. Entonces, también la renuncia a Satanás, tantos pecados que cometemos, renuncio a esto, renuncio a lo otro, o sea, cada uno de nosotros hay que particularmente saber en qué el demonio está al acecho conmigo y estoy cayendo en esa tentación, renuncia, ¿no? Renuncia a Satanás y a todas esas, sus acechanzas, ¿no? Y ya, por último, confesar nuestra fe. Creemos en Dios Todopoderoso, en su Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. Sí, es también lo que hacemos nosotros los domingos, en el credo, ¿no? Hacemos nuestra confesión de fe. Entonces, vemos este tema que se llama la necesidad del arrepentimiento. Si nosotros ya tuvimos esa efusión del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que tener esa necesidad del arrepentimiento y que nos va a llevar a renunciar a Satanás.
esa necesidad del arrepentimiento me va a llevar a la renuncia a Satanás, al pedir perdón, ¿sí? Y a confesar mi fe, ¿sí? Entonces, este tema que vimos, fue esos dos temas. Primero vimos cómo es la fusión del Espíritu Santo, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo nos da estos dones gratuitos, son los carismas, ¿sí? Y que también tenemos que tener frutos del Espíritu Santo. Si yo tengo un don, tengo que llevarlo al beneficio de los demás, ¿sí? De mis hermanos. No puedo quedarme con ese don. Pues también tenemos que tener una necesidad de arrepentirme, tener ese acto penitencial para renunciar a Satanás, ¿no? Y confesar mi fe. Pues aquí terminamos estos dos temas. Nos seguiremos viendo en los videos siguientes. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Que Dios los cuide.